Hola y bienvenidos a la segunda parte sobre perspectiva. Ahora vamos a realizar una perspectiva con dos puntos de fuga y vamos para esto a tener un procedimiento distinto al que llevamos en la primera parte. Vamos a trazar una línea y sobre esta línea vamos a colocar dos puntos de fuga. Es importante que vayan haciendo distintos ejercicios para que vean los resultados y las variaciones que van a tener dependiendo de qué tan cerca o lejos estén estos puntos de fuga. Yo voy a colocar uno en este lado y otro en este lado. Ahora lo que voy a hacer es comenzar, por ejemplo, con una línea que sea perpendicular a esta línea de horizonte. Entonces vamos a diseñar, por ejemplo, por aquí está bien, solamente recuerden que quede perpendicular. Vamos a marcar mi línea. Y a diferencia de lo que hicimos la vez pasada, la forma en la que vamos a trabajar o a diseñar la perspectiva a dos puntos de fuga es tomando el primer punto, voy a sacar un poco más de mi portaminas, y vamos a llevar una línea hacia la parte inferior de mi trazo, otra en la parte superior, y vamos a hacer lo mismo con el segundo punto de fuga. Ahora, podemos nosotros a partir de esto generar cortes utilizando las líneas perpendiculares. Vamos a poner acá corte 1, corte 2. Y si nosotros deseamos generar todavía una estructura de malla, que ya sabemos que es la forma en la que se comporta el interior de este cuerpo, vamos a poder realizar cortes siguiendo la misma técnica, que sería tirando líneas de lado a lado de las líneas que acabamos de generar. Esta va sobre el mismo eje, no es necesario volver a hacerlo. De esta forma. Y vemos que el cuerpo ahora se proyecta hacia este lado. Si yo quito estas líneas que cruzan acá, voy a quitar la línea de horizonte, vemos que nos queda una especie de cuarto o un volumen hacia uno de los lados. Y este tipo de dibujos nos puede ayudar a levantar planos o propuestas que sean tridimensionales, que deseamos entender cómo van a tener ciertos grosores. Acá, por ejemplo, tengo un problema, y es que esta línea todavía no tiene un corte en esta zona. Entonces voy a tomar el punto de fuga de la otra pieza, lo voy a llevar acá. Y desde esta pieza yo voy a poder hacer mi segundo corte. Vemos que ahora me da una ilusión donde están un eje que está cruzando hacia un lado, un eje que está cruzando hacia el otro lado, y me corta estos volúmenes. Yo desde acá voy a poder generar un tercer corte, que sería esta intersección que nos queda justo acá. Acuérdense de utilizar su escuadra para tener siempre líneas perpendiculares. Perdón si me atravieso unos segundos en la cámara. Aquí. Y si quitamos las líneas que nos están sobrando, vamos a tener ya la proyección de este espacio dentro de mi plano bidimensional. Ahora, es importante rescatar que dependiendo de las piezas donde vayan a ser colocadas, nosotros podemos alterar
los distintos volúmenes que se generan. Por ejemplo, yo puedo hacer en esta zona una perforación. Vamos a colocar una línea con nuestra escuadra. Perdón, nuevamente si me vuelvo a meter en la toma, es que la regla no me permite ver hacia atrás. Y voy a diseñar acá un volumen y acá otro volumen. Y para hacer mis cortes que sean de la manera precisa, lo que yo puedo hacer es desplazar esta línea, que es la proyección hacia el interior. Puedo hacer medición, por ejemplo, que la altura tenga 1 centímetro en esta pieza, 1 centímetro en esta pieza, y podemos entonces cortar y que mantenga una relación estable, o podemos deslizar nuestra regla y hacer otro corte. Y si nos damos cuenta, ya tengo acá una perforación o una entrada hacia este espacio tridimensional que acabamos de generar, pero también podemos sacar este volumen si empezamos a jugar con estas proyecciones. Entonces, si yo coloco líneas de guía, como lo habíamos hecho anteriormente, y voy a excederlas un poco más, vemos que ahora tengo acá unas piezas que se expanden o se están saliendo de este cuerpo, y lo que yo podría hacer sería nuevamente utilizarlas, hacer mis cortes en perpendicular. Vamos aquí, este nuevamente lo puedo hacer en el corte donde necesita ir. Si hago esta pieza, si corto desde acá, y vemos que ya tiene acá cierta inclinación. Vamos a hacer lo mismo con estas de acá. Vamos a tomar y vemos cómo se están generando ahora ciertas profundidades que yo voy a poder exagerar. Vamos a tomar esta pieza, y entonces ya podemos generar volúmenes que pueden entrar o salir si volvemos a subdividir el espacio. Podemos hacer estas perforaciones en cualquier parte y podemos colocar figuras que estén dislocadas o que estén trasladadas a otras piezas. Por ejemplo, voy a poner ahora un ejemplo donde no tenga líneas perpendiculares, sino que tengan cierta rotación, para que vean que también es posible. Y dependiendo del punto donde ustedes coloquen su línea base, va a haber caras que sean visibles y caras que no van a poder ser visualizadas. Esto dependiendo de la rotación que tengan en el espacio. Entonces vemos aquí que la forma en la que este objeto se está colocando es distinto, tiene otro punto que se vuelve mucho más complejo, y desde acá podemos volver a cruzar nuestras líneas. Podemos hacer acá nuestros cortes. Vamos a generar aquí un volumen desplazando mi regla. Y para que esta pieza adquiera un volumen respecto a mis dos puntos de fuga, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a cruzar las líneas. Una,
puntos y vemos que en automático nos aparecen las líneas de corte. Ya solamente tendremos que limpiar y ya tenemos esta rotación de este cuerpo a estos dos puntos de fuga. Entonces vean cómo hay ciertas deformaciones, puesto que la manera en la que funcionan los puntos de fuga afectan la previsualización o la perspectiva que tenemos a la hora de dibujar estas piezas. ¿Qué es lo que vamos a hacer de trabajo para la perspectiva con dos puntos de fuga? Vamos a elegir una altura. Yo me voy a auxiliar de mi escuadra, más o menos acá. Y vamos a colocar nuestros dos puntos de fuga. Eligen dónde van a hacer su primer corte. Y lo que vamos a hacer es diseñar una esquina ficticia. Vamos a diseñar la esquina de una calle que es ficticia. Entonces vamos a comenzar con nuestros cortes. Y lo que vamos a hacer son variaciones de alturas. Vamos a colocar ventanas, vamos a colocar todos aquellos elementos arquitectónicos que nosotros consideremos pertinentes. Acá vemos que ya tenemos cierta proyección, que parece que estamos por debajo o en el piso viendo cómo este edificio se nos muestra, y podemos empezar a hacer nuestros cortes. Yo voy a imaginar que esta es una pieza bastante larga. Vamos a hacer un corte en esta zona y otro corte por acá. En este caso no es necesario que yo vuelva a marcar, puesto que los volúmenes quedan ocultos. Esto, si va a ser un edificio, yo ya no tengo acceso, a menos que sea un edificio que tenga transparencias, es decir, que tenga ventanas o algunos elementos que me permitan ver al interior. Entonces sí sería necesario diseñar estas partes. Una vez hecho esto, vamos a poder generar algunos cortes. Por ejemplo, vamos a hacer que el siguiente edificio sea mucho más largo. Entonces voy a colocar, no largo sino alto. Vamos a colocar aquí mi escuadra y voy a aumentar la altura. Y vamos a empezar a trabajar nuestras piezas. Pueden acá el mismo procedimiento, volver a tirar las líneas, puesto que aquí cambia la altura, también va a cambiar el ángulo en el que vamos a ver estas piezas. Podemos omitir pasar por los cuerpos que ya tenemos marcados. Y vemos cómo se empieza a dibujar una perspectiva mucho más compleja, porque estos edificios o volúmenes arquitectónicos que estamos generando tienen distintas alturas. Entonces vamos a quitar estas líneas que quedan en medio. Incluso estas de acá ya las podemos quitar. Cuidado de no llevarnos los puntos de fuga. Y como este edificio yo creo que es una especie de rascacielos o una cosa como súper alta, un poco más delgada, vamos a ponerlo por acá. Generamos mi corte. Y aquí la parte interesante es que yo puedo ir generando subvolúmenes. Por ejemplo, aquí la profundidad me parece que es mucha para este tipo de edificios. Entonces voy a hacer un corte acá. Y vamos a ir quitando las líneas que ya no nos sirven. Y vemos cómo se empiezan a levantar o a proyectar estas nuevas formas. La línea de piso, esta no la vamos a quitar, estas dos que son las iniciales, porque sobre esto iría nuestra banqueta. Y vamos a hacer acá que tenga varios desniveles. Estos edificios parecido como a la Torre Latino. Entonces yo puedo volver a trazar aquí mi altura. Y si yo no sé cómo voy a hacer la división o cómo va a funcionar, lo que pueden hacer es colocar nuevamente esta pieza, la central, la pueden desfasar un poco, que eso también es interesante cuando llevan estos desfases.
y empezamos a tirar nuestras líneas desde los puntos de fuga. Entonces hacemos corte acá, más o menos calculando donde se va a utilizar esta pieza, otro corte acá. Otra pieza acá. Y desde acá elegimos dónde vamos a hacer nuestros cortes. Volvemos con la escuadra. Los podemos dejar todos alineados e ir haciendo que las proyecciones vayan hacia el interior. A mí me gusta jugar un poco con estas como alturas que son distintas para darle un poco más de dinamismo a la composición. Y acá podemos agregar otra vez elementos que coincidan. Por ejemplo, podemos agregar aquí un pequeño barandal y vamos a hacer la guía para todos estos barandales, que sería esta pieza. Estos ya los puedo completar a mano, puesto que son líneas muy cortitas. Esta pieza para acá. Y vamos colocando aquí en intervalos regulares. La estructura de mi barandal. Recuerden siempre que son horizontales. Se pueden ayudar de una regla para que no empiecen a acostar las líneas. Ya tengo entonces, por ejemplo, un barandal o una especie de balconcito con este juego o desfaz donde hay una reducción en el edificio. Podemos también colocar puertitas y ventanas. Para hacer esto simplemente tendríamos que decidir dónde van a estar como las líneas horizontales. Entonces podemos marcar en la parte inferior. Vamos a colocar ventanas en este. Mide 6 centímetros, voy a marcar al medio y al 1, dejo espacio. Vamos a marcar a las mitades, que vaya una sí y una no. Y esto mismo lo vamos a colocar en vertical. Entonces, con la ayuda de mi escuadra, vamos a ir tirando estas líneas. Estas las vamos a marcar muy poco porque vamos a hacer todavía unos cortes. Solamente son mis guías y este dibujo al final lo vamos a entintar. Se me mete un poquito mi línea, vamos a trazarla. Ahí está, vamos a tirar líneas. Pueden también ir adelantando el video en esta parte un poquito para que no sea tan tedioso ver el trazado. Yo lo dejo a velocidad normal para que puedan ver todo el procedimiento. Una vez que tengo mi retícula, vamos a determinar la altura. Entonces vamos a empezar con esta, que va a ser como la ventana más alta. Entonces vamos a elegir que estos sean como ventanales. Dejamos un espacio. Vamos a dejar aquí otro espacio, que vengan estas como series de dos ventanitas y unas más pequeñas. Entonces ya tengo marcado aquí mis proyecciones y vamos a empezar a hacer nuestros cortes para que justamente la ventana coincida con las perspectivas que ya tenemos acá. Entonces vamos a ir haciendo cortes acá, corte acá, tres y 4. Nos vamos de este lado. 1, 2, 3 y 4. Ahora, acá hay
yo ya tengo una pequeña proyección que se está elevando, y desde acá nosotros podemos empezar a jugar con un volumen que se encuentre desfasado. Si nosotros quitamos estas líneas que ahorita nos dan como un doble fondo, yo puedo dejar estas piezas solamente hacia el interior, es decir, que sobre esta línea que ya me empezó a generar, voy a terminar de trazar estas. Puedo hacer los cortes y empezar a darle un cierto volumen a cada una de estas ventanas. Entonces podemos aquí colocar, por ejemplo, estos volúmenes. Podemos volver a trazar una sí, una no, una sí, una no. Y darle cierta profundidad a nuestro edificio. Aquí vamos a trazar estos. Vamos a hacer solamente unas ventanitas para que no nos tardemos tanto tiempo en el ejemplo. Y vamos a hacer nuestro corte en la otra línea. Entonces vamos aquí a marcar en horizontal. Aquí ya tengo este cuerpo y ahora vamos a hacer que todas coincidan, que tengan la misma altura. Entonces aquí trazo completo, trazo la profundidad y vamos a hacer los cortes que vienen en la parte inferior, porque tenemos aquí estas líneas. Cuando yo quito todas estas guías, suponiendo que ya tengo esta pieza entintada, el resultado va a ser un cuerpo que se proyecta y que sale de mi edificio. Vamos a quitar tantito estas. Y así podríamos hacer que entren o que salgan dependiendo de cómo hagan ustedes sus trazos. Entonces nuestro objetivo va a ser completar toda una calle en perspectiva. Obviamente es una calle imaginaria, si quieren utilizar alguna referencia es válido. No olvidemos que también tenemos que colocar nuestra banqueta. Entonces vamos a proyectar más o menos a donde deseamos que esté nuestra banqueta. Yo calculo que aquí quiero la mía. Acá podemos utilizar la misma vertical. Vamos a poner este punto, lo vamos a cortar y podemos redondear esta pieza. Podemos también como extender si queremos como una cuadra un poco más convencional, que no esté desfasada. Vamos a quitar esta línea. Y podemos entonces trazar de aquí a donde está nuestra proyección. Voy a dejarlo suavecito a la última parte porque vamos a modificar esta pieza y la vamos a volver redonda para que sea una esquina de calle. A esta todavía le podemos volver a dar profundidad o altura, entonces voy a volver a tirar esta misma línea. Marcamos más o menos a dónde está. De este lado igual. De este lado igual. Y acá pues vamos a hacer el corte nuevamente en U y podríamos empezar a sombrear esta calle. Podríamos de nuevo proyectar otras dos para tener la calle del otro lado.
Vamos a tirar esta misma línea que fue donde iniciamos todo. Esta probablemente se vaya a salir ya de mi hoja, no pasa nada. Esta se va a llegar acá. Ahora vamos aquí a colocar como el punto imaginario donde está llegando mi línea. Vamos a medir con la regla. Más o menos es en esta zona. Pueden pintar ahí como su mesa. Y sin mover vamos a llevarlo a esta parte para que nos dé el ángulo. Y acá yo puedo volver a trazar. Este ya no va a tener la misma perspectiva, pero esta cera se va a ver mucho más interesante si lo empezamos a abrir. Por ejemplo, hacemos esto. Esta cera puede terminar en esta zona. Y desde acá podemos volver a levantar edificios, solamente que ahora a un punto. Pensemos que aquí tengo otra construcción. Y vemos cómo se empiezan a construir nuevamente. Acá habría que dejar cuál es como la altura o el ancho de mi calle. Y desde acá puedo volver a subdividir mis espacios. Empezar con mis ventanitas o con mis piezas. Ya sabemos que siempre manteniendo las perspectivas. Entonces el ejercicio solamente van a hacer esta parte central. Si desean continuar con este ejercicio de dibujo y llevarlo a donde su imaginación y justamente con las posibilidades de la perspectiva les den, adelante. Lo pueden al final trasladar o hacerlo también sobre un papel ilustración, colorearlo con acuarelas si eligen un papel grueso, y también le pueden aplicar acrílicos, pueden entintar con diferentes herramientas. En esta parte lo que me interesa es las fotografías del proceso, de cómo se va ensamblando y el producto final. Si tienen alguna duda me pueden mandar mensaje a nuestro grupo de WhatsApp y entonces continuamos la siguiente semana.